Propuesta, hemos invitado esta noche, está ya con nosotros Oriol Pujol, que pertenece al movimiento Puig. ¿Te he dicho Oriol Pujol? Tú te has mirado la cartera y has dicho no. Se ha mirado la cartera y ha dicho no. Hola, ¿qué haces? Está a punto de Oriol Pujol no. No es el caso, no es el caso. caso. Tenga el mismo dinero que los Pujol. Por eso digo, ha oído que yo le llamaba. Prefiero tener poco dinero y tener ética. Claro, no, ha hecho, perdóname, te he llamado delincuente, presunto delincuente, te llama. Bueno, es Oriol Puig. Él apoya el llamado proceso por la independencia, es miembro de la Asamblea Nacional Catalana, que es uno de los entes, como saben, convocantes de ese acto del próximo domingo a favor del referéndum, que ya tiene fecha, que ya tiene pregunta. Oriol, esto es un trágala. Bueno, eso es un proceso democrático, más que un trágalo, es lo que hemos arrancado y por lo que he visto, pues los compañeros del Partido Popular han aceptado el reto porque han empezado la campaña por el no, como estábamos hablando ahora mismo, incluso cogiendo datos demagógicos, ¿no? como el que ha utilizado el representante del PP que acaba de hablar, ¿no? Cogiendo frases de una niña de 12 años, de Julia, que dijo que en la Cataluña independiente de postres tendrían helados y lo utilizan como si eso fuera un mecanismo del gobierno a favor de la independencia, cuando es absolutamente falso, como su campaña. Lo duro es utilizar en ese tipo de cosas a una niña de 11 años. Si quieres, no, vamos si quieres te lo cuento, si quieres te lo cuento. Es una campaña que se hizo desde Aras Lora, cuando se hizo el 9 de noviembre, en que cada uno le daban una banderola amarilla y cada uno ponía la frase que quería. Y una niña de 12 años puso, pues yo quiero un país donde tengamos postres en las escuelas. Insisto, Oriol, es que la pena es llevar a una niña de 11, 12 años a ese tipo de manifestaciones, a ese tipo de... No, era una opción de escribir lo que querías. A mí también me da pena ver como niños de 10, 11 años se les educa con la cultura de la tauromaquia, de torturar y asesinar a un animal, o por ejemplo... No he visto a ninguno, de verdad. Yo sí, yo te podría enseñar. Yo no soy aficionado. O desfiles, yo también estoy en contra. Sí, no soy aficionado. Como también he visto niños vestidos de militar con 12 años paseando con una escopeta, que eso también yo creo que tampoco debería... O sea, pero llevando hasta el final tu argumento, entonces dices que está mal utilizar a esa niña de 12 años. No, es que no se la ha utilizado, esa niña ha escrito en un papel lo que ella quería. Los otros sí. Hombre, una cosa es decir a una niña que escriba lo que quiera, la otra es enseñarle en la cultura de torturar y enseñar a un animal, que es muy diferente. Nos estamos desviando, nos hemos quedado en ese caso concreto. Yo te decía, es un trágala, porque claro, desde el gobierno catalán se dice, queremos negociar, pero se dice al mismo tiempo, el referéndum es tiene fecha, es innegociable y sobre eso no se puede negociar, incluso aun sabiendo que sería ilegal, porque se sabe por la convocatoria anterior. Y eso es un trágala. Yo creo que el pueblo de Cataluña ha intentado desde la transición colaborar y participar en un nuevo modelo de España, una nueva forma de España, ¿no? Y lo hemos acompañado, incluso los independentistas, como acompañamos el proceso del estatut, que lo acompañamos hasta el final, y al último decidimos votar que no era nuestro estatut, y aunque se aprobara mayoritariamente, ahí empezó todo, ¿no? Ese 2010 se nos tumbó un estatut que quiso la mayoría del pueblo catalán, insisto que los independentistas votamos en contra porque no nos representaba, y a partir de ahí, hace 7 años, este mes de julio, empezó todo. 18 veces se ha intentado negociar con España de muchas cosas, de hablar de muchas cosas, y la respuesta siempre ha sido la misma, que en la otra lado de la silla no había nadie. Entonces, el gobierno catalán tuvo un mandato democrático en las anteriores elecciones del 27 de septiembre, en el cual se compromete a hacer lo que está haciendo ahora, que es poner las urnas. Yo entiendo que, claro, lo que dice y reza el argumentario, que no lo critico, pero lo que reza el argumentario es decir, nosotros tratamos de negociar. Sí, 18 veces y nos han dicho que no las 18. ¿Negociar en función de qué? Si pues cuando vas a una supuesta oferta de negociación y dices, este es el referéndum que se va a hacer, va a votar quien yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, y eso no es negociable, a partir de ahí no es una oferta real de negociación, Oriol. Realmente eso es el tramo final, porque lo que he dicho es que desde eso se empezó hace 7 años. Eso no es una hace oferta 7 años, negociación. cuando en el estatuto se intentó, y las palabras textuales de que nos lo hemos cepillado, pues fueron la realidad. El pueblo catalán dijo que querían autonomía hasta acá, y el Estado español dijo que no llegaría hasta aquí, y los catalanes, la mayoría, dijeron que no aceptaban eso. De todos modos, me preocupa, o sea, me gustaría ver la misma implicación en contra de este referéndum, ¿no? Como también se podía haber hecho cuando el Sáhara Occidental, que lleva 40 años en medio del desierto, el pueblo saharaui luchando por un referéndum, y el Estado español sigue en la misma, ¿no? No ha hecho nada para ayudarles a hacer ese referéndum,
referéndum y el argumento que estáis utilizando ahora en contra de Cataluña, ahí lo utilizáis al revés. Por lo tanto, yo jamás veo aquí en muchas mi vida, quiebras, no, Oriol, jamás. Veo Y además muchas eso sí quiebras que, perdóname y con todo el cariño, pero no te lo voy a consentir, has dicho el argumento que estás utilizando contra Cataluña. Jamás en mi vida he utilizado ni utilizaré un argumento contra Cataluña. Estoy en todo caso utilizando argumentos contra algo que sería ilegal. Te acepto la enmienda, que es contra el proceso, pero que no sería ilegal. ¿Qué es el referéndum? No, es que la enmienda es gordísima, Oriol. La enmienda es gordísima. Oye, una cosa más, que tengo aquí a todo. Fíjate, hoy tenemos 1, 2, 3, 4 catalanes esta noche en Spain is Different. Y un italiano. Digo, ¿quién determina? Tú decías. Y un navarro, ¿eh? Ese soy yo. Digo, hablas, Oriol, del pueblo catalán, ¿quién determina lo que quiere el pueblo catalán? Pues es que no es un poco pretencioso arrogarse en portavoz de todo un pueblo, el pueblo catalán, que es muy diverso. Yo solo me elijo portavoz de mí mismo, o sea, yo puedo hablar de mí mismo porque solo me represento a mí mismo, eso es un hecho básico, ¿no? Lo que sí que es cierto que lleva mucho tiempo muchos partidos políticos defendiendo la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña. Esa posición hoy en día es muy mayoritaria en el pueblo catalán, rozando el 80%, y la mayoría de partidos políticos, excepto PP y Ciudadanos, que están en el Parlamento de Cataluña, están a favor de hacer un referéndum y que ese referéndum tenga vinculación política y que se deba de aplicar, ¿no? Y eso no es una cosa que me inventé yo, ni que se invente Junts pel Sí, ni que se invente el movimiento independentista, ¿no? Eso es una realidad palpable en Cataluña. Que sois muy minoritarios. Dios mío. Os dejan ser catalanes y les dejaréis ser, ¿no? Yo no doy carnet. A mí me gustaría, como soy periodista, pues me gustaría saber de dónde sale el dato de que el 80% de los catalanes son partidarios de la independencia. No, yo no he dicho eso. Partidarios de hacer un referéndum y de consultar o de hacer un a la referéndum, vale. Pues es eso que sale ni en muchas siquiera. encuestas, No, claro. pero ni siquiera. Ni siquiera. Yo creo que ni siquiera. No, entonces me gustaría saber de dónde sale el dato. Pues de las encuestas y de los resultados electorales. De las encuestas y de qué resultados electorales. Con qué ficha técnica, perdón, porque es que la que conozco yo, la de Metroscopia de antes de ayer, que dice que un 62% de los ciudadanos de Cataluña no quieren la independencia. No, es que estás equivocando, ¿eh? No, yo estoy hablando de... No quieren el referéndum, perdón, con la pregunta... con la pregunta que ya desde Cataluña se había filtrado. Míratelo. Y si preguntamos a los 47 millones de españoles que serían los que tendríamos que votar en su caso un referéndum consultivo del artículo 92.3 de la Constitución española, sí, es que es así. En ese caso... La Constitución española también es de la Constitución de Cataluña. Entonces, sería un 62% los que no querríamos tampoco en el caso que planteas el referéndum, con la pregunta que esta mañana tu presidente ha dicho que el 1 de octubre se tiene que votar. Sí. En el caso que planteas tú, entonces sí que daríamos valor al nombre del programa, de que Spain is Different, porque en todo el mundo los referéndums de autodeterminación los vota el territorio que se quiere autodeterminar. Ya sé que es que España no vivimos es en otro mundo, vives en España y la Constitución española, la norma de la estructura jerárquica no votó en el Estado. referéndum de independencia de Escocia, pues una persona que vive en Madrid pues no va a votar en el referéndum de independencia de Cataluña. Así de sencillo y así de Pero es fácil. que las leyes son distintas. No, aquí hablamos de leyes, pero hay una cosa que está por encima de la ley, que es la legitimidad. La legitimidad de un pueblo de intercambiar. Es que legitimidad sin ley, legitimidad sin ley. Por cierto, ¿y qué os ha dicho Europa? No, pero déjame, oye, de lo que estás hablando. Pero una cosa, antes de pasar a lo de Europa, legitimidad sin ley es imposible. La legitimidad que es tenía Rosa contradictorio en Parks sí mismo. de no sentarse donde tocaban el autobús, la legitimidad que tenía Mahatma Gandhi de luchar contra la colonización de la India, eso es legitimidad de un pueblo mayoritario que quiere votar. Desobediencia civil. No, vamos a ver. La legitimidad es la ley. Entonces, si quieres, como mucho, se podría proponer que se cambie la ley. La Carta Magna. Y entonces se cambia y vale, ya está, votamos todos si se cambia o no se cambia. Pero la ley que tenemos es la que es. Entonces, en tanto no se cambie esa ley, lo siento, pero no puede haber legitimidad. No es así. La ley que hay actualmente es una trampa legal heredada de un régimen autoritario, como era el régimen franquista, en el cual... Estamos hablando de la Constitución. Que la Constitución es una norma franquista. Es que no me escuchas, creo, porque... Un momento, por favor. No me escuchas porque me has entendido mal tres cosas que he dicho en tres intervenciones que he hecho. No, yo creo que has sido tú muy claro. No, he dicho muy claro que viene de un régimen... seguro que lo tienen como yo. Te voy a colgar el vídeo mañana en Twitter y te lo cuelgo, si quieres, porque he dicho que viene de un régimen autoritario, no que es de un régimen autoritario. O sea, viene la Constitución viene de un régimen autoritario. Viene después de un régimen autoritario. Oye, por favor, vamos a contar las cosas bien, Uriol. Por favor, vamos a contar las cosas bien. Paco.
No, mira, yo como sabes soy catalán, ¿no? Y me he sentado en ese Parlamento, por cierto, he sido diputado del Partido Popular a mucha honra, ¿no? Y claro, me asombra que el planteamiento que mantenéis, es decir, me parece asombroso. Estáis instalados en una mentira que durante mucho tiempo ha sido repetida de forma absolutamente escandalosa. Lo que ha pasado aquí no ha pasado ni en Escocia ni en Canadá, por cierto. Un partido demócrata y un gobierno democrático. No. Primero que cada país es distinto. Primero que vosotros me habéis manipulado, no tú porque no lo has hecho, pero ellos han manipulado la historia sistemática y permanentemente. Yo he debatido con Junqueras, como sabes, ¿no? Es decir, y han manipulado la historia sistemáticamente, os han engañado a la gente más joven diciendo que cada España es diferente, nos quiere, que los catalanes somos superiores. Sí, no, porque sabes que los catalanes somos superiores. Eso nunca lo hemos dicho. Hombre, vamos, ¿vais a vivir más? Oye, ¿quieres que te... Jamás hemos dicho y jamás nos creemos superiores. La superioridad... Sácame un corte, vamos a ver, pero el concepto no es la frase exacta, evidentemente. Hombre, pues lo que estás intentando inculcar a la gente que nos está viendo y es falso. Vais a vivir más y lo dijo más. Oye, se han encontrado tantas mentiras, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo libros de los años 50 que tú puedes acceder y de finales de los 40 en catalán. Es decir, en plena dictadura franquista, ¿sabes? Libros en catalán, ¿no? Eso es aún estaríamos... debemos dar las gracias al franquismo por dejarnos tener algún libro clandestino en catalán, ¿eh? No, mira, vamos a ver... Gracias, por favor, gracias. Bueno, oye, deja de verdad hablar vosotros, a mí no me importa, no tengo ningún problema. Mientras no haya un cambio, aquí da la palabra... No, pero es que, claro, es que no es un referéndum el que queréis, no es un referéndum neutral. Durante muchas décadas habéis destinado miles de millones de pesetas y luego centenares de millones de euros al adoctrinamiento. Es decir, el gobierno catalán. Gobierno catalán. ¿El tripartito lo hizo eso? No, el tripartito también, con Esquerra Republicana, y tú lo sabes muy bien. En las universidades catalanas no se ha hecho eso, y en los colegios no se ha hecho. Oye, los libros de historia que se han dado, los libros de cultura, es decir, eso tú lo sabes también como yo. Las subvenciones escandalosas a los medios privados, me lo estoy inventando, las decenas de millones de euros. Hablemos de subvenciones, esta semana ha salido lo de la razón. Oye, no, oye, encantado. Han salido las subvenciones de la Comunidad de Madrid. No puedes sacar lo que quieras. Cuando acabes. Oye, mira, de verdad, ¿dejas hablar o no? No, oye, no, me meto donde me da la gana. A ver si te enteras, ¿no? Y lo que se le ha dado a la razón ha sido legalísimo, ¿no? Y ese periódico que hablaba recibió millones de euros, como El País, pero millones no de subvenciones, de publicidad. Bueno, cerramos ya este capítulo, que efectivamente está muy bien la aclaración por alusiones, pero vamos a cerrar ese capítulo que no tiene nada que ver con la parte que estábamos hablando. No, hombre, que me aprovecha. Me estás dando argumentaciones del pasado, y yo creo que la mayoría del pasado, porque estás hablando de manipulación histórica. Hablamos del presente, si quieres, pues también. Hablamos del presente y hablamos, por ejemplo... Dime cómo se reforma el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿qué mayoría necesitas para reformarlo? No, es que se intentó reformar y el Estado español nos lo cepilló, y textual, nos lo cepillamos. No era constitucional. Quería interpelar porque lo que estás dando tú son argumentos históricos del pasado, y yo creo que, y eso es una evidencia, que la mayoría del independentismo catalán defiende la independencia no por lo que fuimos o por lo que dejamos de hacer, sino por lo que somos y por lo que vamos a hacer. Y eso es la grandeza del movimiento independentista, no mirar al pasado, intentar establecer una república que intente tener relaciones con todos los pueblos de España de tú a tú, y ese es nuestro objetivo, y por eso es el que luchamos. Luchamos también por las pensiones de nuestros abuelos y abuelas. Un momento, prepio. Vais a hablar todo. Tú has empezado tu explicación de tus argumentos diciendo que los independentistas, Puigdemont ha intentado 18 veces intentar negociar con el gobierno del Estado sin conseguirlo. Pero ¿cómo se supone que se negocia cuando una de las dos partes, en este caso Puigdemont, el representante de los independentistas, no quiere negociar nada? Porque lo único que dice que lo que quiere hacer es un referéndum, y lo hace además sin tener ninguna autorización por parte del gobierno central, que por constitución evidentemente es ilegal, imposible. Es decir, en el momento en el cual una de las dos partes realmente no quiere negociar, porque decir que yo hago esto y punto no es una negociación. Por lo tanto, no te puedes sentar. ¿Me puedes explicar eso? Y luego una segunda cosa que quería... ¿Me haces una y respondo y después No, son dos cosas que están absolutamente ligadas. El otro tema, tú has hablado del hecho que los países que quieren ser independientes, evidentemente hacen el referéndum a pasar en Escocia, en Quebec, etc. Pero sabes que en estos países, cuando se ha hecho,
el Estado central ha autorizado, por lo tanto, eran legales estos referendos, nada más. Bueno, la primera pregunta creo que ya la he respuesto antes, ¿no? Y cuando hablaba de 18 noes, no eran 18 noes a la independencia o al referéndum que vamos a celebrar el 1 de octubre, sino era a 18 noes desde la primera, que fue el estatut, después las reformas que han ido intentando aplicar de la reforma fiscal, porque recordemos que el presidente Artur Mas, el último mandato que estuvo, aparte de gobernar media legislatura sin entrar en gobierno con el soporte del Partido Popular, eso también lo sabes tú, Paco, se intentó pues hacer un nuevo acorde fiscal que desde el Estado español, no, o sea, se han planteado muchísimas cosas y el Estado español ha dicho que no, incluso el Estado español ha impugnado leyes como la ley de la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, estamos hablando de impugnaciones de leyes sistemáticamente por un tribunal de justicia que está más politizado con una cosa. Volviendo al tema de la independencia, la segunda pregunta se me ha ido que... No, la pregunta es cómo se puede negociar con alguien que no tiene nada que negociar. Aquí está la diferencia, ¿no? Yo creo que la diferencia no está en lo que hacen los que nos queremos autodeterminar, sino la diferencia está en los que permiten hacer el referéndum, ¿no? Y en la democracia de Canadá, en la democracia del Reino Unido y en la no democracia que hay en el Estado. Bueno, pero esto... Oriol, una cosa, por lo que ha respondido, nos estás queriendo decir que si se hubiera reformado el Estatuto catalán, ¿tú hoy no estarías pidiendo la independencia? Yo hay una cosa que quiero decir, entonces... y con eso no me quiero colgar medallas, nada, yo siempre he sido independentista, siempre he defendido la independencia, incluso cuando en Cataluña habían solo 10 diputados en el Parlamento catalán independentistas, siempre me lo he sentido así y siempre lo he hecho. Y acompañé el proceso del Estatut, de la reforma del Estatut, lo acompañé porque creía que había una voluntad del pueblo catalán de cambio la pregunta, no apelo a tu condición personal de independentista. ¿Tú crees que si se hubiera reformado el Estatuto catalán ahora, lo que entonces era Convergencia, que hoy ya ni existe, por cierto, no estaría reclamando la independencia? Yo creo que si el Estado español hubiera escuchado y hubiera atendido a la voluntad de una gran parte de la población de Cataluña, y aquí no vamos a entrar a mayorías o minorías... Cuando empiezas ya a responder con el Estado español, con una pregunta que eres sí o no... No, es que digamos que aquí hay dos partes, ¿no? Hay la parte A y la parte B, ¿no? Que es el Estado español y el gobierno catalán o el pueblo de Cataluña, o como lo queráis decir, ¿no? Yo creo que si el Estado español hubiera escuchado más la voluntad, porque el Estatuto era una voluntad mayoritaria y se hizo un referéndum y quedó ahí claro, de cambios, ¿no? Que quería mucha parte del pueblo de Cataluña, hoy no estaríamos con el nivel de independentismo que hay en Cataluña. Eso es fundamental. Entonces, el Estado español lleva muchos años, y sobre todo los últimos 10, sin querer escuchar ni a la población de Cataluña y sin querer ayudarla en lo que pide, ¿no? Desde rodalías, desde cercanías, desde las infraestructuras, desde carreteras, desde los aeropuertos, desde los trenes, o sea, todo esto no se ha querido solucionar desde el Estado español, y la población de Cataluña... Tiene que ver mucho. Cuando tú en Cataluña no ha sido de las más bajas de todas las comunidades. Y tienes retrasos de 10 y 15 minutos. La comunidad autónoma... Momento. Pues tiene mucho que ver, porque hay mucha gente que se harta de que cada día tenga que coger los cercanías y vayan con 10 minutos de retraso sistemáticamente por la carencia de inversión en infraestructuras. Porque hay una carencia de inversión en infraestructuras en Cataluña, y eso no digo yo, en todas las cifras. La pregunta que quería hacerte, tú me has dicho que naciste independentista, a la vez no. Que naciste independentista, que eres de toda la vida independentista. Desde que tengo conciencia política soy independentista. Vale, eres independentista. En una familia que no había independentistas. Vale, ¿me puedes decir... esta ignorancia, aquí me hago el italiano. ¿Por qué? Pues porque yo siempre me he sentido catalán. ¿Por qué? Porque me he sentido catalán y no me he sentido español, eso es legítimo, ¿no? Sentirse. Sí. Pero yo no defiendo la independencia. Pero yo no defiendo la independencia porque me sienta o no me sienta. Yo defiendo la independencia y me he puesto en todo esto porque creo que la independencia es la mejor herramienta que tiene el pueblo de catalán para avanzar socialmente. Si no fuera así, yo seguiría siendo independentista, pero no haría todo lo que hago. Marisol y Monse. Lo único que quiero decir es que a mí me apetece que salgamos de este inmovilismo. O sea, ya sabemos que tendría que haber, que sería lo ideal, un acuerdo de todo el gobierno español para permitir este referéndum. Yo era independentista, ya no soy independentista, pero quiero recordar a los espectadores que en un referéndum se puede votar sí y se puede votar no. Entonces yo creo que es bueno para todos saber
¿Qué quiere en realidad el pueblo catalán? Porque es que en realidad estos años que llevamos de inmovilismo, igual nos lo hubiéramos ahorrado, porque resulta que lo que sale mayoritariamente es que la gente no quiere la independencia. Entonces, si se puede cambiar la Constitución medio a escondidas una noche para cambiar el techo de gasto de los españoles, bla, 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 para satisfacer al alemán, no podemos llegar a un acuerdo que permita un referéndum. A mí es que me llama mucho la atención eso de que, hombre, ¿por qué no se escucha al pueblo catalán? Yo creo que Cataluña ha sido... Yo creo, no, si no va por ahí. Yo creo que Cataluña ha sido la región de Europa que más veces ha votado en los últimos 5 o 7 años. La que más. Y qué casualidad que nunca el independentismo ha sido mayoritario. ¿Cómo? Nunca ha tenido la mayoría suficiente, hombre. Sí, no, hombre, claro. No, ¿qué mayoría tenéis en el Parlamento ahora? Pues la que tenemos, la mayoría absoluta. ¿Qué mayoría tenéis en el Parlamento? Si hasta el que entonces era el dirigente... ¿Puedo terminar? Si hasta el que entonces era dirigente de la CUP dijo, señoras y señores, esta no es una mayoría como para emprender un camino hacia la independencia. De la mayoría en el Parlamento, eso no lo puedes negar. De la CUP. Y en las elecciones... Con toda la razón, esas palabras son totalmente razonadas. Por eso hay que votar, y yo es que creo que es que además a todos nos va a beneficiar salir de ahí y comprobar que no era para nada. Sal de ahí, Marisol, sal de ahí. El orden de la ley y el orden constitucional. Si empezamos a no reconocer el orden jurídico de España, pues entonces apaga. Se puede cambiar. Mira, Oriol, a mí me llama la atención el lenguaje de Puigdemont. El Estado español, o sea, el lenguaje bélico, ¿no? Lo utilizado por ETA. Bélico. Sí. Oye, es mi opinión. Y como la mía, Marisol, te ruego que, con yo respeto la tuya, respetes la mía. Te he oído decir antes que el Tribunal Constitucional es un órgano politizado. Puigdemont añadía esta mañana que había incluso miembros con un cargo caduco, etcétera. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo que ha condenado a Homs y a Mas, entre otros, por delito de desobediencia, también ha errado con el 9N. Hombre, yo creo que condenar a una persona por poner las urnas, yo creo que no lo entiende nadie de este planeta. ¿Cómo que no lo entiende? O sea, que además del Tribunal Constitucional, también el Tribunal Superior de Justicia... El Tribunal Constitucional es un órgano que está politizado y que no lo digo yo, lo dice el Tribunal de la Haya con una deciente del Tribunal... No, perdona, ahora se me ha ido... de Venecia. El de Venecia, que pues, hizo un dictamen donde decía que el Tribunal Constitucional pueda ejecutar las sentencias de inhabilitación. Eso no tiene ninguna amenaza. De la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que han condenado a Homs y a Mas por un delito de desobediencia a 2 años y 1 año y 6 meses de inhabilitación. Te pregunto... No, por saltarse la ley. No, por poner las urnas en la calle. No, es por poner las urnas. Por sacar las urnas de Cazorla, que estaba yo el 9N de 2014. Y mucho antes también estaba. No, que estaba yo en Barcelona cubriendo la noticia. Entonces, por eso no fue. Da la casualidad de que por eso no fue. Es más, la sentencia lo dice muy claro. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un órgano que depende del Tribunal Supremo, o sea, depende del Poder Judicial español. O sea, yo lo que digo es que no hay separación de poderes en el Estado español, y no lo digo yo, lo digo yo y lo dice gente que no es independentista. Y te quería dar un dato. El gobierno del PP inyecta a Cataluña 82.000 millones entre rescates e inversiones desde el año 2012. Eso es lo que presupuesta. Sois la única comunidad autónoma cuyas provincias están ligadas por el AVE. No, de verdad, cuando uno se da estos objetivos es así. Por cierto, eres de la ANC, ¿no? Sí, perfecto. Me gustaría alguna vez ver vuestra financiación. Sí, cuando quieras. Son públicas, como toda asociación, en la ley de transparencia obliga. Están publicadas en la página web y lo puedes hacer. Me gustaría verlo, porque el fiestón que hicisteis el 9N de 2014, el fiestón... Maripao y Maruenda, Maripao. No fue un festín, yo estaba ahí. Vamos a salir del bucle, por favor, Maripao y Maruenda. Incluso vamos a asomarnos a Europa. Me he hecho 3 preguntas que no he respondido, pero bueno, siguiente. Incluso salimos del bucle y nos asomamos a Europa. Vosotros sois conscientes y supongo que asumís que en el hipotético y remoto y difícil caso de que Cataluña se independizara, os quedáis solos, ahí en mitad del desierto. Es decir, no formáis parte de Europa, como ahora. Eso no es cierto. Y aparte... Eso no es cierto, perdón. ¿Cómo eso no es cierto si las autoridades europeas lo han dicho muy claramente? Unas autoridades dicen una cosa, otras dicen Cataluña, otra. si se independiza, saldrá de Europa y no podrá entrar nunca. Poder de inmediato, pero por rematar, y es lo mismo, no es otra pregunta, pero por rematar, en esto, la frase más genial, yo creo que realmente inigualable, fue aquella en la BBC de Romeva.
aquella de nombre, le apretó mucho el entrevistador y terminó diciendo Romeva, que te sonará. Terminó diciendo, hombre, es que, claro, yo acabaré siendo europeo en tanto que español. Pues entonces ya no hay debate, Oriol. Él dijo eso, acabaré o seguiré siendo europeo en tanto que español. Aquí hay... Hombre, eso es hacer un pan con unas tortas. No, aquí hay muchas cosas de opinar. El tema de Europa, hay unas voces que dicen una cosa y otras que dicen otra, pero de todas maneras, cuando antes de un proceso de independencia, lo que dicen toda la comunidad internacional siempre es que eso es un tema interno de ese país y no se mojan. Y si no, podemos remitirnos en este mismo plató, creo que fue en ese lado o en este, el anterior ministro, ¿no?, de Exteriores, una frase muy llana que dijo, no sabes los favores que debemos de pagar por las declaraciones que han hecho, ¿no? Entonces, claro, esas declaraciones imparciales. Yendo más allá, que no he acabado mi reflexión, yendo más allá, una cosa que tiene Europa y que tiene el poder político europeo es que es pragmático de por sí. El territorio catalán no va a dejar de ser territorio europeo porque el territorio catalán, la industria catalana, el puerto catalán... Territorio no, Unión Europea sí. El territorio catalán seguirá formando parte de Europa por una razón bien simple, porque es el interés y no se rompe, quiero decir, no se rompe, o sea, Cataluña no se rompe el mapa, pero no es la comunidad europea, de la comunidad europea seguirá formando de la comunidad europea, evidentemente. Es que si inventáis las cosas, Oriol, perdóname. Termina, que va a decir que no termina de hablar. Aparte, yendo más allá, y si queréis bajar más al detalle, como ciudadanos que seremos de la futura República Catalana, somos ciudadanos de Europa, no dejaremos de ser ciudadanos de Europa, no dejamos de ser ciudadanos europeos. Europa no os va a querer, porque, ya lo ha dicho. No, Europa no nos va a querer, evidentemente, porque le interesa el puerto de Cataluña. Kosovo está ahí en un limbo extraño. No. Pues si Cataluña tiene que ser, si el futuro es Kosovo, Marwenda. El futuro no es Kosovo, para nada, absolutamente nada. Es Kosovo, el futuro de Cataluña. El futuro de Cataluña es una república independiente dentro de Europa. Es lo que dicen los catalanes. Y aparte es eso, que es lo que iba a decir. Sin soñar se puede soñar. Decir si estamos dentro o no dentro de Europa. Marwenda. Vayamos por partes. En primer lugar, por más que os empeñéis, Europa seréis, evidentemente. ¿Cómo vais a dejar de ser europeo, Europa? Claro. Lo que no estaréis en la Unión Europea. Sí, sí que estaremos. Es que de verdad, que no se... Hazme caso, de verdad. Es que no es una cuestión de que deseo. no os engañen. Hazme caso, no es una cuestión de deseo. Es que no es de deseo. Es que no es una cuestión de deseo. Pero Marwenda, tienes toda la razón. Pero es que no estáis viendo el Brexit. Es que ¿en qué mundo vivís? ¿Cómo tú crees que Francia va a aceptar, o Italia, el antecedente jurídico de una disgregación de un Estado tan importante como España? Es que de verdad podéis... Es importante. No solo, ya has visto España tiene el récord del mundo de incumplimientos de... Todos a la vez, no, Marwenda, por favor. Oye, yo me gustaría hablar. Marwenda, habláis vosotros. habla, Marwenda. Pero vamos a ver, pero ya para que no te engañen, porque eres muy joven, no va a haber independencia. Gracias por el paternalismo. No te digo paternalista. Hombre, absoluto, no, pues tienes... porque tú eres joven. Sí, porque sois gente bien intencionada. Me recuerdas mis hijas o amigos, mis hijas no lo son independentistas, pero se creen las cosas, porque llegan estos políticos que llevan toda la vida viviendo solo de la política. Es que tú no los conoces. Hombre. Yo soy más mayor y los conozco mejor, ¿sabes? Si no te lo digo para ofenderte. Entonces llevan toda la vida viviendo de la burocracia que han creado en la Generalitat, ¿no? Entonces yo te digo, que lo sepáis, no va a haber independencia, no va a haber referéndum, porque si no al final se tendrá que ir suspendiendo poco a poco, y no tengas ninguna duda, en el momento que se dé la orden a los bancos que no paguen las nóminas, no las pagarán, dejarán de cobrar las nóminas todos estos señores políticos, ¿no? Los funcionarios están muy apegados a su puesto de trabajo, no van a hacer. Los empresarios tampoco van a hacer las urnas, porque si las hacen les van a sancionar. Y entonces al final, mira, OMS, ¿dónde está? Va a ser muy divertido dentro de unos años cuando nos veamos y... No. ¿Puedo hacer una pregunta? No, mira, Paco, me decían también algunas personas como tú, cuando yo iba al País Vasco, me decían lo mismo. Me decían, no, porque ya verás... Digamos que es bastante diferente la situación en el País Vasco que aquí. Por eso. Por un tema más que nada de violencia. Bueno, no, pero quería apelar el hecho... Oriol ha empezado... Otra de las cosas con las que ha empezado su relato es que es una persona ética. ¿Qué opinas del hecho que el padrino de la independencia, Pujol y su señora, la madre superiora, son supuestamente los mayores mafiosos y defraudadores de este país? Y es que no, y que han sido los que han abanderado el independentismo y pagado el independentismo subvencionando medios de comunicación, etc. A mí que se me diga que La Vanguardia es un medio de comunicación independentista ya de por sí me da
gracia. No, y aún me da más gracia, y voy ahí, aún me da más gracia que se diga que el Pujol es el padrino, es el abanderado, es la voz del movimiento independentista, cuando eso es absolutamente falso, cuando Pujol se ha puesto en el movimiento independentista al final de todo. La voz del independentismo en Cataluña es la ciudadanía. La madre superiora, la madre superiora puede decir misa, la madre superiora puede decir misa, como aquí cada uno puede decir lo que quiera, pero la madre superiora no es la que da ni otorga la voz de un pueblo. La voz del independentismo, el liderazgo del independentismo no es de ninguna persona y es de la sociedad civil, que lleva años saliendo a la calle masivamente, y no vamos a jugar aquí el baile de cifras. Hasta hace años no salía nadie a la calle. Hace 10 años, como he dicho, fue la primera vez que salieron masivamente cuando se nos tomó el estatut, y a partir de ahí quien tiene la voz y el liderazgo del independentismo es la sociedad civil, que es la que está marcando la agenda política y es la que tiene el liderazgo del movimiento. Son los políticos que marcan la Marisol, vamos a hacer un ejercicio. Tú antes has dicho, yo era independentista, ya no lo soy. Cuéntale a Oriol cómo y por qué te bajaste del caballo. A ver si me convences. Lo mismo le convences. No creo, ¿eh? No lo sé. A ver, yo era independentista de nacionalistas d'Esquerra, o sea, mucho antes de que Esquerra Republicana también se puede... Amb en Ridao. Sí, con Ridao. No volvamos a los romanos, no volvamos a los romanos. Oye, que no soy tan mayor, ¿eh? No, pero lo que no era pujolista. Entonces lo pasé muy mal cuando Pujol estuvo en el poder, porque yo no era de las que gustaba mirar para otro lado, como ha hecho la mayoría de catalanes y de colegas de profesión, y entonces fui muy castigada. Entonces estuve vetada muchos años en TV3, en Cataluña Radio. ¿Por eso dejaste de ser independentista? No, fui viendo la realidad nacionalista, dijéramos, desde otros puntos de vista. Entonces me acerqué más a la Cataluña que representaba Pascual Maragall, que era mucho más cosmopolita, no era tan provinciana. Me fui alejando de ese provincianismo y me fui... Y del 3% también. No, ojo. Yo nunca cobré ningún 3%, cariño. No, te alejaste de los que pagaban 3% a todos los empresarios. A mí me dejó de gustar que un presidente de la Generalitat considerara que él era el representante de todos los catalanes. Yo jamás me sentí representada por él. Entonces eso me fui alejando. Ha utilizado dos términos que yo creo que son... definen muy bien, o pueden definir muy bien, insisto, fue su reflexión personal. Provincianismo y falta de... unas ciudades más cosmopolitas, ¿no? Eso fue lo que le llevaron a la reflexión. Hombre, en el fondo, el independentismo llevado hasta ese extremo es provincianismo, que es la reflexión de... Pues no lo compro para nada, y has puesto un ejemplo como el de Pascual Maragall, que ahora por razones evidentemente no puede, no opina de política, y un saludo a su familia evidentemente, pero su hermano Ernest, que también representó el mismo movimiento que él, ha sido eurodiputado por Esquerra Republicana en el Parlamento Europeo en esta legislatura, acabó hace 6 meses. No tiene nada que ver con Pascual, pero hay mucha gente que ha estado rodeando a Pascual Maragall que ahora están en este movimiento independentista, que no tiene nada ni de provinciano, a mi entender, ni cosmopolita. A mí me ha preguntado él por qué. Sí. Es tu reflexión, y yo he dicho que la mía no es esa, que no es ni movimiento ni provinciano, y al contrario, es cosmopolita, porque Cataluña siempre ha sido una tierra de acogida y siempre será una tierra cosmopolita y la Comisión Europea os ha dicho 20 veces que no aceptaría una Cataluña fuera de la Unión Europea. Marvenda, sí. Lo acabo de controlar 20 veces. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo respeto algunas... A ti te respeto, ¿no? Porque eres una persona que te lo crees. No, te lo digo. No respeto a la gente como más. Sí. No te lo digo. Tú intentas hacer el juego así para descalificar como si fuera paternalista. No te digo paternalista. Yo respeto a Oriol Junqueras. Hasta rufiano, aunque te sorprenda, porque se lo creen. Es decir, porque siempre han dicho lo mismo. Yo no me creo a estos del PDeCAT, porque yo los he conocido. Yo he conocido a Artur Mas, cuyo padre tenía la pasta en Liechtenstein, era un gran patriota catalán, y todos los trincones que había en el PDeCAT. ¿Sabes? Claro, es que eso... Yo no he venido aquí a defender al PDeCAT. No, te lo pongo como ejemplo, y ahí han confundido... No, hombre, pero es que tú citabas TV3 y Cataluña Radio. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se ha hecho rica como productores en TV3 en Cataluña Radio? Yo he trabajado en televisión española y también podríamos hablar un rato de televisión española. Yo no tengo ningún problema. He trabajado y veía las nóminas en televisión española y en Radio Nacional de España. No, si fueran nóminas no importa. No, pues a mí sí me importa que en el dinero público cómo se gasta ese dinero. Deja hablar, no me refiero a nóminas, me refiero a los que se han favorecido enormemente a costa de ser nacionalistas, o la cantidad de asociaciones que tú conocías, entre ellos los orígenes desde la ANC, muchos
muchos de ellos, asociaciones que han recibido del gobierno. ¿Tú crees que ninguno ha recibido del gobierno catalán? La ANC y Òmnium no. No, la gente que viene, Òmnium sí, hombre, Òmnium Òmnium dejó de recibir, pero vamos, Òmnium dejó de recibir dinero de la Generalitat a partir del 2010. Pero mira, lo que te quiero decir dejó más al apartado el tema de la cultura y se centró en... Pero lo que yo te quería llegar es, esto no es un procedimiento neutral. Es decir, no ha habido neutralidad. Porque la otra parte no ha querido sentarse. No, porque no. Vamos a ver, tú contabas tu relato, que está muy bien, lo cuentas así, muy original, y donde es la conversión de un señor que no era nacionalista, que hablaba en castellano en su casa, que se llamaba Artur Mas, y que solo le interesaba la pasta y el triunfo político, porque eso es legítimo, la ambición, que un día se sienta ante el presidente del gobierno y le dice, ha sido la gente de la calle el 11 de septiembre de 2012, cuando España había estado a punto de ser intervenida, como sabes, y dice, quiero un sistema de concierto. Y Rajoy le dice, lo ha contado él, y más no lo ha desmentido jamás. Y dice, oye, yo no puedo en este momento ni siquiera negociar, pero no ves cómo está. Es decir, si yo hago esto, es que España se me levanta entera, ¿no? Y el tipo dice, pues me es igual, yo voy a seguir con lo mío. Las 16 veces que tú dices, o 18, que se ha negociado, no es verdad. Se ha ido con una lista y ha dicho, aquí queremos esto. Claro. Y a partir de, claro, y eso, por eso yo te digo que la queja es de la falta de neutralidad. Mira, yo te recomiendo... Los que han negociado ahora para apoyar déjale que termine, ya has contado tu conversión. Han ido con la lista también. Pero eso está muy bien, eso. Oye, la lista no... Oye, la negociación de presupuestos, la negociación de presupuestos aquí y en China... Hasta en China, que es un régimen comunista, se hace negociando, como es normal. Pero nadie se lleva la pasta. Lo que tengo que decir, que no os pongáis así criticando, que es normal. Oye, Convergencia apoyaba al gobierno de España, con Felipe, con Aznar, Convergencia con Zapatero, que ya no existe. No Oye, pasa y entonces nada. ganaban elecciones. Y no se hacía cediendo soberanía nacional. Oriol. Dos cosas. La primera es que acabas de reconocer con tu intervención que la voz del movimiento independentista, quien marca la agenda política, es la ciudadanía, es la población independentista o el movimiento independentista. Cuando tú acabas de decir que... un poco por los pelos. Hombre, has dicho que a partir de una manifestación Artur Mas cambia su posición política, por lo tanto me está reconociendo que fue el pueblo quien marcó la agenda política. Sí, eso sí, eso lo ha dicho, ¿no? Vale, entonces eso es la primera, que es lo que estaba diciendo. ¿Cuánta gente dices que había en esa manifestación? Podemos hablar de eso. Estáis de broma. No nos podemos poner. Pero hombre, por favor. Sí, porque poner 700 kilómetros de gente a un lado del otro también es buena. Da igual. Podríamos dedicar 3 programas enteros, si queréis. Y después la otra reflexión. Claro, cuando te interpelan 5 personas a la vez tienes que responder a todos, pues se te... No, pero te defiendes bien. No, es normal. Y se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. Bueno, pues lo que vamos a hacer es escuchar a los espectadores, porque acabo de caer en la cuenta, Susana, son las 11:20 de la noche, y todavía no nos has contado qué se cuece en Twitter. Lo primero que os tengo que decir es que somos ahora mismo, en estos momentos, trending topic en Twitter. Bueno, ¿qué hemos hecho? La que habéis liado. Sí, es que... La has liado parda. Eso ha sido lo... Bueno, sí. ¿Y qué nos cuentan? Además de ser trending topic, ¿qué nos cuentan? Pues sí, somos trending topic, ¿por qué? Porque ha subido la temperatura en las redes sociales y nuestro invitado, Oriol Puig, ha incendiado los tuiteros. Están comentando las posibles consecuencias económicas de la independencia, la actuación del gobierno central, incluso qué son eso de las mayorías y las minorías de las encuestas. Hemos seleccionado estos mensajes. Purg wow. Se pregunta, ¿oculta Puigdemont el estudio del impacto económico del referéndum sobre las ventas de las empresas catalanas? Druso Robles asegura, la pasividad del Estado frente al abuso del País Vasco y Cataluña demuestra lo inseguro que está del derecho que tiene sobre ellas. Español Catalán afirma, el procés lo ha montado la Asociación Nacional Catalana con el dinero público. Ellos, además, no han sido elegidos por el pueblo. Pepe le lanza una petición a Oriol Puig, que luego nos podrá contestar. Oriol Puig, en catalán. Debería puntualizar, le pide Pepe a Oriol Puig, ¿qué mayoría de catalanes quiere la independencia? Y Tuna, para terminar, le lanza una pregunta a todos nuestros tertulianos. ¿Por qué entráis en el juego de las mayorías y las minorías? Que no es cuestión de eso, es ilegal y punto. Pueden seguir mandando sus comentarios a Twitter, a nuestra red social, con el hashtag Spain is different. José Luis, pues aquí están las preguntas que os lanzan. Pues es verdad que es cuestión de legalidad, y lo hemos dicho. La legitimidad al margen de la legalidad es imposible, no se da. Oye, que te digo una broma, si os vais no vas a ser trending topic. Bueno, he sido trending topic más de una vez y no gracias a la televisión.
He sido trending topic, no solo por eso. Quería añadir dos cosas. La primera, nos preguntan cómo hacemos y cómo contamos o qué mayoría, yo que no sé, la mejor manera es hacer un referéndum, entonces se sabrá. Eso por un lado. Y lo que quería decir, que ahora me ha venido a la cabeza la respuesta que quería dar a Paco Marhuenda, es que tenéis una obsesión de intentar vincular todo el proceso con Convergència o con el que ahora es el PDeCAT, cuando realmente este movimiento, las primeras grandes manifestaciones, como he insistido antes, no viene de partidos políticos, y por mucho que intentéis vincular Convergència y los casos que tienen que tienen ahí oscuros en Convergència con el independentismo, eso no va a manchar el nombre de un movimiento político que no tiene nada que esconder, que no recibe un euro público, como se dice en la ANC, que dice que cobra la ANC, y que tiene la capacidad de movilizar cada 11 de septiembre a miles de personas. Te voy a dar la palabra, en la calle. pero un segundo, dejadme un momento. Voy a darle 10 segundos, Marhuenda, 10 segundos, la palabra, porque te he visto que tienes cara de enfado. No quiero que te quedes con nada dentro. No, solamente comentarte... Por favor, 10 segundos. ¿En qué momento surge eso? ¿En un momento de fuerte crisis económica en España, que afecta gravemente también a Cataluña? Bien. En un momento, esa es la realidad. No es una pregunta. No es una pregunta. Es una pregunta lo que me ha dicho. Está describiendo el momento en el que se produce esa Oye, Esquerra Republicana era un partido minoritario. Responde, pero por favor. No, pues entonces déjame que te lo complemente. No te olvides que Esquerra Republicana y el independentismo, durante todo el periodo del pujolismo, es un partido minoritario. Bien, 10 segundos, por favor. 10 segundos rápidamente. Sobre todo el gran auge del independentismo viene ahora en julio, hará 10 años, con la sentencia del Estatut. Ahí viene. Ahí lo y dejamos. La crisis económica, Oriol, si queréis seguir hablando de Oriol eso, Puig, por cierto, Oriol, no me tomes en cuenta ni me reproches que te haya llamado Oriol Pujol, que eso entiendo que eso es... Me han dicho muchas cosas y como en el nombre... Pero eso nunca, ¿no? No, el nombre es muy bonito, el nombre es muy bonito y muy sencillo, Oriol Puig. Lo que pasa es que la costumbre pues nos lleva a hablar de Oriol Pujol, pero no me lo reproches. Y no os vayáis, hombre, que estamos muy bien todos juntos. Yo espero que vamos a tener una relación diferente, que no sea en el mismo estado, sino que sea en dos estados. Yo como italiano puedo negociar, moderar un poco el debate del conflicto, ¿no? Pues que tenemos que hablar, gracias. Queremos un referéndum para poder opinar. Gracias, Oriol, que vamos a hablar de inmediato del plagio. No me puedo creer que no os hayáis enterado del plagio. Cuenta. No. O sea, es que palabra por palabra. Pero cuenta. Marisol. Párrafos enteros. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo lo oyes? De una peli, ¿no, José Luis? Párrafos enteros del programa de Podemos que se ha copiado, que Pedro Sánchez se ha copiado.